Aquí estoy delante de la Quinta Avenida con la calle, si no me equivoco, la calle 2. Vamos a bajar a la playa. Estoy aquí con el chavalote. Hoy es día 13 de enero, 12 y 22 de la mañana o de la tarde ya. El sol pega un poquito fuerte, pero ya veis que hay una nubecita por ahí que quizá cuando esté ahí delante se ponga en medio. El mar está movido, desde aquí se ve que está movido, pero el agua está de un color muy bonito. Pues vamos a disfrutar de un bañito, yo por lo menos. El chaval no sé si se va a dar un bañito. No, no te va a dar, ¿no? No es mi ropa. Ah, yo qué sé. Pero sí vas a hacer un vuelo de esta zona. Es lógica. Pues nada, muchas gracias a los que estáis ahí siguiendo el vídeo, espero que os guste. Es el día a día, ya lo sabéis, lo que solemos hacer cada día. Os pongo la intro y seguimos grabando desde la playa. Iba a grabar desde la playa, pero siempre que paso aquí al lado de este restaurante, el Tarraya, tengo que grabarlo, porque esto es historia de Playa del Carmen. Este hombre es de los primeros negocios que estuvieron aquí en playa. Imagínate con estos palmerales tan bonitos, donde tú tienes las mesas donde puedes comer en el restaurante sentado, como veis ahí mismo en la arena o dentro, y puedes también disfrutar de los camastros para darte el baño. Bueno, un poquito de sargazo parece que ha llegado, porque aquí lo han recogido en todas las playas. Ya sabéis que hacen el cuidado de playas. Esto sí es sargazo, ha llegado una cantidad no muy grande. Y qué bueno que la van recogiendo y se la van llevando. Aunque veamos un montón, ese montón que tenemos sargazo por allí, por aquella zona. Pero no son cantidades grandes, ojalá se mantenga así. Entonces las playas las tendremos limpias y bonitas. Voy a quitar las chanclas porque nos vamos a parar un poquito más para adelante. Me quiero parar delante del Parque Fundadores, que es donde más arena tenemos, y quizás esté más protegido. Nos vamos a parar por allí, chaval. Ahí tenemos el chavalote que quiere ya volar el dron. ¿Veis cómo hay alguna que otra hoja de sargazo? Pues sí, estamos ya día 13 de enero. Hay veces que llega más tarde, hay veces que llega un poquito antes. Hay veces que trae cantidades grandes. Normalmente empieza así, poquito a poquito. Y esperemos que siga así, que no vengan cantidades tan grandes. Voy a hacer unas fotos desde aquí. Y me lo sigo paseando por la orilla. Esta playa normalmente se llena de mucha gente, sobre todo por la tarde, que es cuando el local también viene por aquí. Y como veis hay gente, pero no tanta como luego más tarde va a haber. Bueno, pues aquí delante de lo que es el Portal Maya me voy a dar el baño. Justo aquí delante. El chavalote, no sé si te irás a buscar una sombra o te quedas aquí. Aquí me quedo, oye, pero cómo pica el sol, Se nota, que pica. Yo lo voy a notar dentro del agua. Bueno, pues el chavalote a punto de salir con el dron y yo a punto de meterme dentro del agua. Hace airecito, A ver, ahí va el dron.
¿Habéis fijado que ha mirado para dónde va el aire para no darse con el dron? El otro día nos lo explicó, depende de dónde viene el aire. Por ejemplo, ahora creo que viene del mar hacia adentro. Justo el aire me viene de allí hacia allá. Viene de aquí para allá. Bueno, más o menos, tío, hay una diferencia mínima. Una cosa así, otra así. Ok. Voy a hacer una foto por aquí detrás. El chavalote que quiere taparse para mirar cómo vuela el dron y yo que me voy para adentro. Pues iniciamos la semana. Una semana que mañana salimos para Bacalar. El primer día mañana va a estar, yo digo que lluvioso por allá, en Bacalar, con nubes, pero los demás días se prevén que sean soleados. Y eso es buenísimo, porque si conseguimos sol en Bacalar vamos a ver los colores de esa laguna tan bonita y tan famosa que tenemos aquí. Y yo lo primero que voy a hacer ahora es meterme debajo del agua para que mi cuerpo ya agarre la temperatura que tiene el agua. Sí que ha llegado el sargazo un poquito, ¿eh? Bueno, pues desde aquí dentro, ya una vez que estoy dentro con la cabeza mojada y todo, pues ya estoy disfrutando de lo que yo busco a diario, ese equilibrio. Fijaros las gaviotas como están así. Voy a hacer una foto a ver si pasa alguna cerca. Bueno, pues una vez que estoy dentro del agua, me gusta hacer fotografías desde aquí. Y otra cosa, pues ahí voy a tener que decir que sí que ha llegado algo de sargazo, porque ya no es poquita cosa. Es una cantidad, digamos, que te avisa de que puede llegar cantidad grande. Aunque ahora mismo por aquí no veo mucho, pero va por zonas dependiendo de la corriente. Los vas juntando en ciertas zonas. Y bueno, lo que no hay que hacer es ir a las zonas donde se ha juntado. ¿Veis? Esto es el sargazo. Lo que no hay que hacer es, yo como persona que os informo de cómo está la playa, es irme donde se junta, que hace una especie de remolino ahí, y cuando vemos una cantidad de 2 o 3 metros que hay sargazo ahí, publicar que ha llegado mucho sargazo. Eso tampoco hay que hacerlo. Hay personas que les gusta ser catastrofistas y lo hacen. Yo considero que no está bien, porque no informas bien. Como veis, está muy esparcido, hay zonas que llegará más, hay zonas que llegará menos. Me imagino que las barreras antisargazo las van a colocar en las semanas siguientes. Me imagino que lo van a hacer así. Y el servicio de playa, de limpieza de playa, pues va recogiendo lo que llega. Eso es buenísimo. Pues el día de hoy, aquí en Fundadores, tuve que venir aquí para hacer un trabajito. Y aquí cerca ya dije, pues me vengo a esta playa, vamos a verla cómo está. Le mando saludos a Eti Peña, gracias por los paquirreportajes que me enviaste estos días pasados. Todos los paquirreportajes que me habéis enviado estos días, pues me alegra mucho que los enviéis. Por ejemplo, José Luis León también, muchas gracias. Fernando también, de Ciudad de México, que ha estado por ahí por Puebla, saludos. Hay alguien más, Sergio Rodríguez, que nos envió hace poquito también, algún que otro. Y bueno, pues yo de momento el día de hoy no tengo ningún paquirreportaje. Si llegara alguno, ahí lo ponemos los paquirreporteros, si no, pues seguimos aquí en la playita. Los paquirreporteros, venga. Hola, buen día o buenas noches dependiendo de cuando estén viendo el video. Antes que nada agradecerles por formar parte de este canal en este 2023. Y apoyarnos con sus likes y compartiendo nuestro contenido. Y como todos saben, somos una comunidad con una gran variedad de culturas. Por eso nació la idea de Paquireporteros, donde nos pueden compartir con un video vertical su ciudad en donde se encuentran, para conocernos más y conocer más de nuestros suscriptores. Sin más por el momento. Aquí algunos videos de nuestros amigos y amigas que nos hicieron el favor de compartir.
mostrándote los volcanes desde Puebla. Ayer estaban totalmente con nieve y hoy hay fumarola y ya se desapareció la nieve. El día a día aquí en la ciudad de Puebla, mostrándote desde mi camioneta los hermosos volcanes. El valle bajando de Angelópolis en Puebla, para que veas qué bonitos edificios hay por aquí. El motivo de este pequeño video es agradecer a todos los suscriptores por ver el contenido de Paco en Riviera Maya y darle me gusta a los videos. Y también para comentarles
que si ves una propiedad que te interese y quieras invertir en ella publicada en este canal, te dirijas directamente con Paco al número telefónico que aparece en pantalla. O bien enviarle un WhatsApp. Porque se ha presentado un problema muchas veces. Que un posible cliente se comunican directamente a la empresa inmobiliaria, pensando que les pueden dar un mejor precio, pero no es así. Manejamos los mismos precios. Por eso no dudes en comunicarte con Paco, quien te dará muchas opciones. Ya sea una casa, un departamento o un estudio, en preventa o entrega inmediata. Y te llevará de la mano con todas tus dudas e inquietudes. Bueno, pues ya que estamos empezando con la llegada del sargazo, deciros que cuando lleguen unas cantidades un poquito más grandes, lo único que tenéis que hacer es mirar dónde está, iros 20 metros para la izquierda o para la derecha y evitarlo un poquito. A mí no me hace ningún mal en la piel, porque mucha gente por ahí va diciendo que te produce urticaria, no sé qué más cosas. Puede ser que algún tipo de piel le produzca un poco de picor, pero normalmente no produce nada. Luego, si se lo retiran de la orilla, si lo van retirando de la orilla, no tiene por qué cambiar el color del agua, no tiene por qué volverse marrón. Pasa que a veces llega una cantidad tan grande que es un imposible poderlo retirar todo, pero cuando llegan cantidades como ahora, resulta muy raro que no puedas tener las playas limpias. El chavalote lo tenemos ahí todavía con la toalla encima. Tener la toalla encima le hace ver mejor, pero al mismo tiempo le hace tener sudor. Yo estoy un poquito resfriado, la verdad, llevo 2 días bastante resfriado, pero yo creo que ya estoy finalizando. ¿Cómo consigo pararlo? Bueno, lo primero de todo es alcaliniza tu cuerpo para que tenga la defensa más alta. Yo lo que hago ahora es bañarme en el mar un poco para que se active la circulación sanguínea. Uno puede decir que es contradictorio cuando el resfriado no es tan fuerte como podría estarlo para otras personas, pues yo considero que me hace un bien. Y después me voy a ir a la sauna para sudar y echar toda la mucosidad, de echar todo el sudor, la parte mala, y de ahí otra vez volverme a cuidar un poquito. Ayer, por ejemplo, antes de ayer no salí por la tarde por ese motivo. Y luego me tomaré vitamina C con zinc en casa, que me ayudará a fortalecer un poquito también la fuerza del cuerpo. Y ahora mismo tenemos un virus en todo el mundo, no solamente yo lo tengo, sino que en todo el mundo hay un virus tipo resfriado que está haciendo que estos resfriados sean muy constantes, que estén mucho entre la población. Y bueno, de momento Alex y Adriana están bien. Les di para que se alcalinizaran un poco dióxido de cloro, una botella para que se la beban. Y aparte de eso, pues nada, las defensas altas te ayudan a superar cualquier evento de este tema, ¿no? Y yo en breve ya voy a salir, estoy muy a gusto dentro del agua, pero muy a gusto. Esta noche no ha hecho frío ninguno durmiendo, es que pasé una noche de mucho frío hace 2 noches. Porque pues aquí no estás acostumbrado a roparte ni a ponerte ropa, y esa noche la pasé un poquito más, pero ahora esta noche ha sido muy, digamos que ha estado la temperatura bastante agradable. Y mi cuerpo ha respondido bien y aquí estoy bañándome de nuevo. Ayer me sentó bien lo que hice, pues hoy repito y con más ganas, porque me quiero ir a Bacalar sin ningún síntoma. Y eso es lo que voy a conseguir el día de hoy, que se vayan los síntomas. Yo lo espero que sí. Tampoco ha sido muy fuerte, ha sido suavecito lo mío. Mucho estornudo, mocos, pero nada de toser y ningún malestar más. Un poquito de flojera, eso sí. Pero bueno, la suerte que tengo es que vivo aquí, que me da el sol, que esa vitamina D me ayuda mucho también, que me regenera, que me hace sentir más joven, porque cuando salgo de viaje, de verdad, cuando salgo de viaje se me nota la edad bastante. Pero cuando vivo aquí en Playa del Carmen y estoy a gusto, rejuveneces 10-15 años seguro. Y eso puede pasar a vosotros.
cosa, mañana voy a parar en Tulum, voy a grabar el desarrollo Cocay, que me parece estupendo. Ya están en la segunda fase, ese desarrollo es espectacular. Os voy a poner el vídeo de Cocay. Ese vamos a actualizarlo. Hace ya 3 meses que no hemos hecho vídeo. Y ahí está Alejandro, y seguro que os va a gustar. Vamos a poneros el avance de lo que mañana voy a grabar y lo publicaremos pasado mañana. Cocay, de Tulum. Muy buena inversión también. Pues estamos aquí en la región 15 de Tulum, un desarrollo que tiene el nombre Cocay. Es un desarrollo espectacular. Son departamentos como el que estáis viendo de 50 metros cuadrados. En este caso estamos ofreciendo los 8 últimos departamentos de la fase 2, 60 departamentos en la fase 3, con 10 departamentos también triple loco, detrás de cámaras, amplios y grandes. Alejandro, cuéntame un poco más. Así es, son departamentos de lujo, acabado tipo Chucum, totalmente equipados, llave en mano, increíbles amenidades, más de 15, amenidad principal, la piscina tipo cascada de 400 metros cuadrados, un desarrollo de inversión y le va a generar muy buena plusvalía. Y lo mejor de todo, tiene un precio increíble. ¿De qué precio podemos hablar? Desde 2.199.000 se pueden hacerse de este departamento aquí en Tulum, totalmente equipado y amueblado. Os dejamos un recorrido de lo que es el desarrollo. Aquí estamos, en Tulum. Ya estoy saliendo del mar. Esta última olita se nota, cómo juegan los niños o las niñas. Esta última olita está buenísima. Voy a hacer una foto mirando para allá y otra a mi espalda. Oye, los que no habéis visto el vídeo del día ayer, el de los terrenos de Cancún, os recomiendo que lo veáis, porque son terrenos muy accesibles. Si quieres comprar un terreno en Cancún, en la zona donde se va la ciudad va a crecer, ahora es el momento de comprar ahí, porque te dan también pues una financiación a 10 años sin interés ninguno, así que tus plazos mensuales van a ser también muy asequibles a la hora de pagar. Y no solamente eso, a la hora de dar un enganche no vas a dar el 30, vas a dar la mitad, vas a dar el 15% del valor del terreno, también lo vas a poder, normalmente la vas a poder pagar. Así que pegarle un vistazo al vídeo de ayer y creo que os va a convencer. Pues algo importante que no hice, traerme las gafas de sol. Una pena que no me las trajera, porque me hago las fotos con los ojos cerrados, la verdad. El chavalote ahí está, dentro de la toalla. Nos está haciendo un buen vuelo, de 15 a 20 minutos. Espero que lo disfrutéis y os fijéis cómo está el tema del sargazo, si llega alguna cantidad o no por ahí. Yo voy a esperar un poquito que termine. Bueno, pues aquí saliendo con el chavalote de la playa. Qué buen arenal hay aquí. Ojalá toda la playa Carmen estuviera así como estaba antes. Están los guerreros mayas ya a esta hora. Los voladores de Papantla también van a empezar en breve. Y la estatua esa, la escultura de arena de playa, la vamos a visitar en breve. Nos vamos a ir un poquito más para arriba para bajar el dron. Bueno, pues ahí están los mariachis ahí al lado, que está bailando la chica, y el dron que está bajando aquí, justo aquí delante. Pues con el vuelo de dron nos vamos a despedir de Parque Fundadores. Espero que os guste. Esta es la vista que tenemos. Detenemos este video para disfrutar de un vuelo con el dron de Alex, quien nos muestra el día a día desde las alturas en la Riviera Maya. Únete para informarte sobre cómo se encuentran las playas y el clima, mientras disfrutas del hermoso paisaje que nos ofrece este lugar único.
No olvides compartir este video y darle like para que esta información llegue a más personas. Vuela con nosotros y descubre la belleza de la Riviera Maya con este emocionante recorrido.
Buscas una propiedad en la Riviera Maya, no solo para tus vacaciones, sino también para obtener ganancias por rentas vacacionales. En este lugar paradisíaco visitado por todo el mundo. Estás en el lugar correcto. Paco te puede asesorar y dar informes detallados. La segunda parte del 2024 es una gran oportunidad para invertir. Contáctanos hoy mismo y comienza a disfrutar de tu inversión en la Riviera Maya. Bueno, lo que me he fijado que aquí en La Plata hay más policías de los habituales y el motivo es porque, bueno, sobre todo los sábados y domingos, hay mucha gente que toma alcohol y muchos de los que toman alcohol no saben ni tomarlo porque se ponen pues bastante borrachines, ¿no? Y lo que quieren es que eso ya desaparezca porque crea muy mala imagen venir un turista aquí y encontrarse con tanta gente pues, que está tomada, ¿no? Creo que es lo que están buscando. Entonces van a poner un poquito de mayor vigilancia para que la gente no beba alcohol aquí. ¿Veis? Aquí está el cartel. Y eso me lo comentaba Alex ahora, porque yo le decía, ¿por qué hay tanto policía ahí por aquí? Y es porque publicaciones que hay por ahí, pues se ha escrito ese tema. Bueno, pues vamos a llegar un momentito a saludar a José, donde a los chavales les enseña los sábados a hacer la escultura de arena. Los sábados, no sé el horario ahora, lo dije ayer, pero creo que es por la tarde, 2 o 3 horas. Si queréis venir, si estáis viendo el vídeo desde Playa del Carmen, ahí están las esculturas que grabé ayer de día. Estas son las letras de Playa del Carmen que la verdad necesitan una restauración. Y José que está dando las últimas pinceladas ya, porque me dijo que lo iba a acabar esta tarde sobre las 6 de la tarde iba a acabarla ya. Quiero que me hagas una foto el día de hoy también. Ayer estuvimos de noche aquí y fijaros, solamente le falta esta parte de aquí, la otra parte ya tiene acabada. José, buenas tardes, buenos días. Me vine a bañar aquí en la playa, digo, ya no me puedo ir de aquí sin saludarte. José. ¿Cómo estás? Muy bien, ya la acabas para esta tarde, ¿no? Sí, ya solo me falta ese pedacito de aquí, ya todo lo de allá ya está. Oye, qué trabajo más espectacular haces, ¿eh? Y ahora de día se ven más los detalles que decía ayer, de los ojos, las miradas, los gestos, todo. Bueno, los vasos, los platos, está impresionante. Como hay recesión económica, solo pan y vino. Solo pan y vino, pero ahí nada. ellos querían eso. Pues ahí tenemos los 12 apóstoles con Dios, ¿no? La última cena. La última cena. Bueno, con Jesucristo, mejor dicho. Bueno, venga, ¿te apuntamos la foto? Sí, házmela porque ayer salió muy oscura la foto que nos hicimos. El que pasé por aquí no venga a ver tu escultura, de verdad que le falta algo, ¿eh? Venga, José, voy a grabar otra vez un poquito donde te pueden contactar. Ahí lo tenéis. En Facebook y en Instagram. Buenas tardes, que lo paséis bien. Hasta luego. Sí, lo digo en serio. Yo ahora mismo pasear por aquí, por el portal Maya, y no venía a saludarle, me siento mal, ¿eh? Es todo un artista este hombre, ya os digo. Ahí tenemos para cuando enseñan los niños, ahí detrás. Esto estará expuesto hasta el día 28, me lo contó ayer. Luego ya lo tiene que quitar. Y no podría hacerlo sin permiso del ayuntamiento. Tiene un permiso del ayuntamiento para poderlo hacer. Y si habéis visto los vídeos, puso el nacimiento ahora en las fechas navideñas. Es una persona muy generosa, la verdad. José es buena gente. Es de Venezuela, pero vive aquí en Playa. Y nosotros nos vamos a pasear de aquí, desde esta parte de aquí por la Quinta hasta la calle 2. Y yo voy a agarrar el coche y vamos a seguir haciendo cosas. No tengo pensado nada, ¿eh? Nuestro abuelito, para poder ofrendarles a todos ustedes nuestras raíces. Muchísimas gracias, sigan pasando un bonito día. Bendiciones para todos. Bueno, está explicando que ahí les demuestran sus raíces, los mayas, y que les agradece que estén ahí con ellos. Ahora es una hora un poco difícil porque, bueno, el sol aprieta, la verdad. Aunque yo agradezco este solecito ahora después del baño. El chavalote lo tengo delante mío, a 20 metros. Ya tiene ganas de llegar al carro.
Un último vistazo al Portal Maya, que es una maravilla. Le doy un 10 al que hizo esa escultura. Y aquí en la quinta, en esta parte de aquí donde estamos, siempre hay ambiente, siempre. Una porque llegan los que vienen del ADEO, del aeropuerto de otros lugares. Otra porque vienen los de los ferries o se van a Cozumel. Y otra porque es el pleno centro de Playa del Carmen, ¿no? Aquí se inició la Quinta Avenida y fue creciendo, creciendo. Al día de hoy pues ya pasa la CTM y dentro de 5 o 6 años ya veremos hasta dónde llega. Ahora mismo son 2,5 kilómetros de Quinta Avenida aproximadamente, en línea recta todo, y los negocios han ido cambiando según han pasado los años, ¿no? Según me cuenta gente, antes de que yo llegara hace 11 años era más bohemia la Quinta Avenida. Hoy en día los negocios, muchos son grandes marcas, pero igualmente está atractiva. Y la música que sigue oyéndose. Pues ya estamos cerca del mediodía, a la hora de la comida. Veremos a ver qué comemos nosotros. Yo espero ir a comer a casa. Pero antes me paso por el gimnasio un ratito. Pues hasta aquí vamos a llegar. Esta es la calle 2, donde hemos llegado desde la avenida 15. Pues aquí paro. Ya grabaremos en otro momento. Pues aquí en el ayuntamiento solamente ya están quitando la parte donde está cerca del Palacio Municipal. Todo lo demás ya se quitó. Todo lo que era prácticamente casi todo de Navidad. Ya queda muy poquita cosa. Allí también queda un arbolito. Otro por acá. Pero ya lo de Navidad lo están desmontando. Que bueno. Y nosotros nos vamos a agarrar la avenida 10 para ir al gym. Os voy a grabar cuando pasa al lado del Cocobongo. Es el vicio que tengo siempre. Pues sí, aquí está el Cocobongo, como estaba hablando. Llamativos sus carteles y su estructura. Muy ochentera, de los 80, 70. El chavalote ya lo dejé en el gimnasio cuando pasé por la calle. Él ya está allí, yo me voy a ir ahora. Dejé el coche aparcado aquí en la calle siguiente. Y bueno, aquí es otro tipo de Quinta Avenida, como veis. Es más tranquila, digamos un poquito mejor para mi gusto. Buenos restaurantes también por aquí. El ambiente es diferente. Tenemos Playa Mamitas aquí en el mar, aquí al ladito. 5 minutos andando. El Casa Sofía, que siempre os recomiendo, que lo tenéis aquí. Para los que piden comida argentina, el siguiente también está bien. Y el gimnasio lo tenemos ahí arriba. Pero ya os digo, yo voy a ver si sudo un poco y quitamos malestar del cuerpo, toxinas, lo que haga falta. Así que voy a parar un poquito y ya veremos. Bueno, pues ya saliendo de hacer la sauna, el ratito de sauna. No recomiendan que hagas gimnasio después de la sauna, si acaso al gimnasio antes de la sauna. Pero yo lo voy a hacer dentro de 4 o 5 horas todavía. 4 horas me quedan todavía. Entonces ese proceso sí lo puedes hacer. Bueno, pues vamos a pasear por la quinta un momentito hasta llegar al auto. Ahora mismo son las 2 de la tarde. El chavalote se queda ahí arriba en el gimnasio. Y pensando qué vamos a hacer de comida. La música en directo, bien, qué bueno.
Bueno, pues me voy al coche, que lo tengo por aquí al ladito. Estoy delante de Tom Tower, ahí arriba están las amenidades, el gimnasio, la piscina Infinity, unas vistas de mar maravillosas. Buen lugar Tom Tower, muy bueno. Pues aquí vamos a dejar a Adriana que vaya al gym. Pues hoy hace el turno de 5 o 6. Mira, voy a aparcar ahí al lado. Bueno, hasta dentro un ratito, chavala. Adiós. Tengo suerte porque aquí hay un aparcamiento. Pues qué bueno que pude aparcar justo casi enfrente del gimnasio. Tengo 10 minutitos para darme un paseo, ya para despedir el día de hoy. Pues ya os digo, yo aparté 2 terrenos allí en Isla Diamante, ese nuevo desarrollo que hay para invertir y que te dan una excelente financiación sin intereses, 10 años. Acabo ahora de terminar de hacer el apartado. 2 terrenitos que están en la privada más económica. No me va a suponer un gran desembolso para nada. Y ahí lo tenemos para que vaya generando pues plusvalía mes a mes y año a año. Ya sabéis que cuando se compran al principio los terrenos es el mejor precio. No los veo hoy todavía no han llegado, creo. Es muy temprano. Pero os habéis fijado que no hay mesa, ¿no? Ya veremos a ver si encuentran mesa los de Canadá. Pues la tarde excelente. Apagué la cámara un ratito porque me encontré con un amigo e ir a saludarlo. Y bueno, y aquí la música que voy a parar también otra. Bueno, pues ya sabéis que cuando para la cámara es por algún motivo, porque yo lo que quiero es grabar como si fuera un en vivo, no parar de grabar. Pero la música aquí en la Quinta Avenida aparece en cualquier momento. Y YouTube no tiene, ¿cómo se dice? YouTube es un algoritmo y eso no piensa si es correcto o no es correcto, te penaliza y fuera. Aunque sean 5 o 7 segundos. Aquí están los de Canadá, que buenos, saluditos. Luego, es que son un grupo de 15, 20 personas ahí. Y excelente gente, de verdad. Pues este hombre hace obras de arte, con las ramas de las hojas de las palmeras. De verdad que hace obras de arte este hombre. Bueno, ya me siento bastante mejor, pero yo sé que todavía está el virus ahí, del resfriado hablo. Sé que está todavía el virus, pero tengo que tener cuidado. Me siento con buen ánimo. Ejercitar el cuerpo un poquito me va a sentar bien. Estamos aquí al lado de Constituyentes, nos vamos a cruzar. Todavía no han quitado las luces de Navidad, todavía no. Están ahí. Bueno, pues yo creo que hasta aquí vamos a llegar, el paseíto que vamos a dar, porque ya paseamos también un poquito por la mañana. Este es el ambiente que hay ahora, cerca de las 5 de la tarde. Yo me voy para el gimnasio porque a mí se me acaba esa hora. Si no llego a tiempo, Adriana termina a las 6 y ahí nos vamos. Pero bueno, al mismo tiempo que voy andando, también voy haciendo un poco de cardio, ¿no? El andar dicen que es muy sano. Así que bueno que podemos salir por aquí todos los días a pasear también. Y otra cosa, esta ciudad no tiene contaminación prácticamente. Como veáis que hay muchos coches por aquí. Contaminación, como estamos rodeados de selva y de mar, contaminación no tiene. Y esa es otra ventaja de vivir aquí. Hay mucho verde en la zona. Cuando vives en un lugar con tanta naturaleza es buenísimo. Otra vez vuelvo a pasar, qué maravilla. Pues sí, esa música que se oía me encanta, es de mi época, Dire Street, igual como Pink Floyd, como Queen, como
tantos otros, Genesis, Deep Purple, ¿quién más? Había un mogollón de gente, Supertramp y un largo etcétera, ¿no? En aquellos tiempos la música, los grupos, como no había tanto avance tecnológico, tenían que ser artistas, sí o sí. No podían tener imitadores tan fácilmente. Bueno, es que pasé al lado de un español que nos conocimos por aquí, me ha querido saludar, pero pues quiere saludarle fuera de cámara. Y otra vez a parar. Lo que os decía, no hay mesa para ellos el día de hoy, más tarde seguramente. Y una tarde excelente, ¿eh? Una tarde excelente. Mira, ya subió la temperatura, hace calorcito, más calorcito que los días pasados, pero no es agobiante para nada, al revés, muy agradable. Ahora ya puedes dormir prácticamente sin sábanas por la noche. Y ya despidiendo la tarde, y digamos que cuando salga del gimnasio, carro y para casa, que tengo que trabajar un poquito. Mañana tengo que preparar cosas porque mañana salimos 3 días para Bacalar. Voy a preparar una pequeña maletita y ya. Ahí tengo a mi amigo Joel. ¡Ay, qué precioso! Los dos tenemos los coches cambiados ya. Él le cayó aquel árbol y a mí se me incendió. Ahora ya tenemos uno y él tiene otro. Qué bueno. Fíjate que me da pena el árbol porque fíjate qué ganas de vivir tiene, Joel. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Muy bien. Aquí llegando al gimnasio un rato. Sí, aquí nos vamos a ver ahora. Pero fíjate como no quiere morir el arbolito. El que le cayó todo entero el coche, ¿te acuerdas? Pues así es la vida, estamos bien tú y yo, eso es lo importante. Así es. Y los coches pues se cambian, no hay problema. Bueno, luego hablamos. Sí, te ves en el gimnasio. Venga, hasta ahora. Vengo un poquito tarde, me he entretenido hablando. Ahí está Diana. Ah, sí. Ahí te enseña a montar a caballo, qué bueno. ¿Puedo ir? Sí, claro. Pues nos vamos del gym y ya hasta mañana. Mañana es otro día, mañana de viaje. Primero Tulum, nos paramos, hacemos un desarrollo y seguimos para Bacalar. Eso es lo que se piensa hacer para mañana. Y ahora, pues para casita. Hasta mañana.